El primer problema que tiene que enfrentar Constantino, tras haber logrado la unificación de todo el imperio, es que surgen dos bandos de cristianos con creencias diferentes sobre Cristo. Aunque el problema no es esto en sí, sino que esta diferencia de creencias empieza a escalar a niveles de violencia y amenaza con la paz del imperio, una que tanto le ha costado ganar a Constantino. Por ello es que se pone manos a la obra y el emperador organiza el Concilio de Nicea en el año 325. Aquí se reúne con 300 obispos. Él se sienta en el medio y los obliga a solucionar sus problemas internos. Quiere hacer que encuentren una solución y obliga a estos obispos a empezar el debate sobre cómo tiene que ser la creencia de la doctrina cristiana. Y así es como nació el credo de Nicea, la profesión de una fe que sigue vigente incluso hoy en día. A partir del siguiente año, en el 326, es cuando Constantino tiene que enfrentar los mayores problemas de su vida, problemas en el seno familiar, y no se sabe muy bien qué fue lo que pasó. Las versiones que se relatan son diferentes entre sí, pero sí se sabe que su hijo y heredero Crispo acaba siendo ejecutado por traición, y poco tiempo después su esposa Fausta es condenada a muerte por lo mismo. Hay quienes dicen que Crispo tuvo un romance con Fausta y Constantino lo descubrió, pero hay también quienes aseguran que Fausta llevó a cabo una conspiración para eliminar del medio a Crispo y hacer que sus hijos hereden el trono imperial. Un complot en el cual ella aseguraba que Crispo la había violado, pero cuando Constantino descubrió que era una farsa, ya era demasiado tarde para volver las cosas atrás, puesto a que ya había ordenado la ejecución de su hijo por haberle hecho lo que supuestamente le había hecho a su esposa. Aunque esta versión de la historia es la que menos apoyos tiene, ya que no hay motivos para creerla. Sea cual sea el caso real, tanto Crispo como Fausta fueron ejecutados por traición, y esto hará recaer un peso muy pesado sobre la conciencia de Constantino. Durante la última década de su vida, Constantino se dedica a la política y consagra su vida al cristianismo. Gobierna junto con su corte de cristianos leales. A lo largo y ancho de todo el Imperio Romano empiezan a edificarse nuevas iglesias cristianas, y fiel al estilo romano, estas iglesias son adornadas con plata, con mármol y con oro. Son muy bonitas y dentro de ellas hay todo tipo de artes en mosaicos y en arquitectura. Constantino gobierna más en favor de los cristianos que de los paganos, los romanos que aún abrazan la fe tradicionalista. Poco a poco muchos cristianos van teniendo mayores privilegios, incluso se les llega a ofrecer algunos puestos en la política imperial romana. Es en el gobierno de Constantino cuando la sociedad civilizada romana muestra un gran cambio en favor de los cristianos. No se persigue a los paganos, ni tampoco se los castiga, pero sí se les da mayores privilegios a los cristianos. Además, en el asunto cristiano, Constantino no se parece tanto a un rey cristiano europeo y medieval. Quizás no ha abrazado al cristianismo por una cuestión de virtud. Es muy probable que lo haya hecho más que nada por una cuestión de influencia y poder, por la cuestión de unificar a todo un pueblo. Él no veía al cristianismo como si lo verá un monarca medieval, pero sí es el primero que da el paso para que Europa cambie, un proceso que durará muchísimos años, incluso siglos, y que hará que la Europa pagana se vaya convirtiendo al cristianismo. A diferencia de la mayoría de los reyes medievales, para Constantino el cristianismo servía como un factor unificador, algo muy importante para mantener la paz y mantener unificado un enorme imperio en el cual constantemente surgen revueltas por todas partes. En muchos aspectos, la política clásica romana se parece más a la política moderna que a la política medieval. La doctrina cristiana le ha dado a Constantino la base para crear una doctrina política y con ella mantener unificado al imperio. A este emperador se lo conoce históricamente como Constantino el Grande por una razón muy concreta.
no porque haya instaurado al cristianismo como religión oficial en la civilización romana, sino más bien por lo que consiguió gracias a ello, y también gracias a ganar las guerras contra sus rivales y contra los bárbaros, la unificación de todo el imperio romano. Este imperio es tan grande que su civilización no para de expandirse, quizás no a nivel de estado controlado por Roma, que sí ya es enorme, pero hablo en concreto del nivel de influencia que tienen los romanos sobre todo el mundo. Es la romanización, y los pueblos bárbaros del norte de Europa están siendo romanizados. Los romanos siempre han llamado como germánicos a todos aquellos pueblos bárbaros que viven más allá de sus fronteras europeas, pero la realidad es que más allá existe una enorme cantidad de pueblos y tribus diferentes. Tienen muchas diferencias unas con la otra, pero a la vista de los romanos todos son germanos. Pero surge un nuevo problema, y es que en los últimos años los bárbaros han estado formando grandes confederaciones. Las tribus se han agrupado formando una sola gran tribu, y a esta altura hay una decena de grandes confederaciones en Europa. Estos bárbaros aprenden y sacan provecho de las ventajas de la romanización, no solo en lo comercial, sino también en lo militar, y han aprendido mucho sobre las costumbres militares de los romanos, lo que ha provocado que estos pueblos puedan experimentar un gran cambio a nivel guerrero. Cuando los bárbaros germánicos empiezan a invadir de nuevo el imperio, después de la tercera década del siglo IV, cuando Constantino ya está llegando a su sexta década de vida, los romanos se dan cuenta de que estos bárbaros ya no son los salvajes de antes. Ven que hasta cierto punto se han romanizado, y estos bárbaros están organizados en confederaciones, lo que significa que ahora son capaces de enviar enormes ejércitos a las fronteras romanas. Unos ejércitos que ahora son más grandes en número que un ejército romano normal. Entre el año 330 y el 334, Constantino lidera lo que será su última campaña militar, y sus legiones logran derrotar a grandes ejércitos bárbaros en sus propios territorios. Constantino somete a dos grandes confederaciones de tribus bárbaras, a los godos y a los sármatas, mientras que aquellos guerreros bárbaros que aceptan sus condiciones de rendición reciben los beneficios del imperio. Y así es como se admite a una enorme cantidad de guerreros germánicos en las filas de las legiones romanas, mientras que a los campesinos germanos se les proporciona tierras para ser cultivadas, bajo la protección del imperio, lo que quiere decir que si alguna tribu rival pretende invadirlos, tendrá que enfrentarse también a Roma. El hecho de aceptar a los bárbaros en el imperio y asimilarlos no es algo nuevo, es algo que los romanos vienen haciendo desde hace muchísimo tiempo. Lo que sí es nuevo es la enorme cantidad de bárbaros que están llegando. Los inmigrantes son demasiados y con el pasar de las décadas serán cada vez más. Todo esto producirá grandes problemas en el futuro, ya que los romanos siempre han tenido bien controladas las inmigraciones. Siempre han aceptado bárbaros y los han asimilado en el imperio, pero no tales números enormes de bárbaros. Y el gran problema es que esto empezará a sobrepasar la capacidad logística que tienen los romanos para encargarse de las grandes inmigraciones bárbaras. Esto también afectará a la población romana en el ámbito económico, puesto a que Constantino no solamente le ha dado tierras a los bárbaros para que las cultiven, también ha metido a muchos bárbaros guerreros en el ejército y ha creado una guardia imperial bárbara, lo que significa más sueldos y más recursos que pagar, y el hecho de ir gastando demasiado, agrandando lo que se podría considerar como el Estado romano o el Estado imperial, a la larga provocará gravísimos daños a la economía, simplemente por el hecho de que los gastos irán superando el número de las ganancias. Y si bien esta no fue la única, sí que fue una de las principales causas que producirá en el futuro la caída del Imperio Romano en Europa Occidental. En el año 337, en la ciudad de Nicomedia, Constantino se siente bastante enfermo y sabe que le ha llegado la hora. Por ello se reúne con sus obispos para que sea bautizado antes de morir.
Muchos romanos han realizado su bautismo pocas horas antes de morir, especialmente aquellos que están en posición de poder, una posición que podría exigir tomar decisiones que no están muy bien vistos en la doctrina cristiana. Por ello es que hacían el bautismo en su lecho de muerte, para así poder marcharse con la conciencia limpia y libre de pecados.